¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. Te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, aquí en la ciudad de Santos Texey. Esto es aquí en el partido de Hurlingham. Y estamos en Avenida Pedro Díaz 43, a media cuadra de Avenida Vergara. Estamos los días martes a partir de las 20 horas y los días domingo también a partir de las 20 horas. Si estás por los alrededores, si estás por Hurlingham, por Morón, por Texey, por Morris, por Bellavista, o si estás por Palomar, por Aedo, por Caseros, también por San Martín, y estás buscando un lugar para congregarte o estás buscando una iglesia que prediquen la gracia de Dios, podés acercarte a una de nuestras reuniones presenciales o podés enviarnos un mensajito para saber desde qué lugar nos estás siguiendo y nos estás mirando. Así que hoy tenemos un tema que viene de la serie que venimos dando, que le dimos por llamar vida abundante integral. ¿Cómo es? Vida abundante integral. Muy bien, la verdad que le damos gracias a Dios primeramente por su inmensa gracia, ¿sí? Su inmensa gracia, su inmenso amor para con nosotros. Yo creo que si tú estás mirando hoy esta enseñanza o esta clase, es solamente por medio de su gracia, por medio de su inmenso amor, nada más. Si tú hoy te pudiste despertar, pudiste caminar, pudiste ver, pudiste oír, pudiste respirar, ¿no? Pudiste darle gracias a Dios por este día, nada más es por medio de su inmensa gracia, su inmenso amor, su inmenso favor para con nosotros. Y de eso es lo que se trata esta enseñanza, ¿no? Que tiene que ver con la vida, la abundante vida de Dios integral para todas las áreas de nuestra vida. Si tienes tu Biblia ahí a mano, puedes buscar también por medio de internet estos versículos. Y quería compartirles en el día de hoy, en el libro de Juan, de los Evangelios de Juan, capítulo 1, versículo 1 también. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Dice en el versículo 2, era en el principio con Dios. En el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, qué palabra esta. Dice que la vida estaba en el Verbo. La vida estaba, toda la vida de la humanidad estaba, podemos decir, en el espíritu del Verbo. Adentro del Verbo estaba la vida. Así como nosotros, así como en vos, como en mí, dentro de nosotros, dentro de este envase que se ve, está la vida. Usted puede decir, pero pastor, mire lo que me pasa, lo que me pasó, lo que me sucede, lo que me está sucediendo hoy, o lo que me pasó hace 20 años atrás. Pero lo más importante es que en el día de hoy tú tienes vida. Y vida, como dice aquí, abundante, vida integral. La vida está integrada en ti.
La vida está integrada en ti. Como dije al principio, si tú hoy pudiste sentarte en tu cama, abrir los ojos, respirar, decir simplemente, ¿no?, unas palabras de agradecimiento. Gracias, Señor, por este día, por el día que me diste hoy, por esta nueva oportunidad que hoy voy a tener de poder vivir, de poder respirar, de poder oler, poder gustar, de poder simplemente levantar mis brazos y decir gracias, Señor, por un día más de vida. Y en el versículo 16 del mismo capítulo de Juan, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Wow, esta palabra cuando la leí me impactó y me hizo recordar muchas veces cuando nosotros repetimos este versículo que no sabemos en qué lugar de la Biblia está. Yo soy una persona que recuerdo los versículos de la Biblia, pero no recuerdo en qué lugar específico están. Sí, es una virtud que la tiene únicamente, digo yo, nuestro pastor Leo. Él recuerda en qué lugar, qué versículo se encuentra el pasaje y tú puedes ir corriendo a buscarlo, abrir tu Biblia, y es una virtud que él tiene. Yo suelo caminar muchas veces y meditar en la palabra de Dios, y a mi mente viene el versículo, a mi mente viene el pasaje por el cual Dios me habla, y yo puedo hablar con Él también y decirle gracias, Señor, por esta palabra que tú me estás dando en este día, porque si yo puedo recordar tan solo una palabra, tan solo un verbo, tan solo un versículo, yo sé que tú me estás hablando, Señor. Sé que si puedo recordar en este día este pasaje, sé que viene de parte tuya. Sé que no hay nada bueno en mí que yo pueda hacer, no hay nada más que yo pueda agregar o hacer en este día. Así que te doy gracias, Señor, por el simple hecho de abrazar en el día de hoy tu gracia. Me gusta mucho este versículo que dice gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia significa día a día, ¿no? Quizás alguno puede decir, ay, Señor, yo necesito toda tu gracia para que me saques de esta, ¿no? Pero dice el Señor, gracia sobre gracia, ¿no? Día a día, ¿no? No te gastes todo hoy, ¿no? Sino que día a día podamos gustar, podamos disfrutar de su inmensa gracia, su inmenso amor, su inmensa gracia, su inmenso favor, ¿no? Como dice en el libro de Juan también, dice, y en esto conocemos su gracia, en esto conocemos su amor, su favor, ¿no? De que por medio de Cristo, ¿no?, por medio del sacrificio que Él hizo, nosotros podemos disfrutar de la gracia de Dios. Recuerdo una vez, muchas personas, ¿no?, varias personas me han dicho que la gracia solamente era para la salvación, para el momento en que Cristo salva tu alma y te redime, y limitan la gracia solamente para ese día o para ese momento. Otros dicen que el perdón de pecados también, que el perdón de pecados es día a día, que tú tienes que cuidar tu salvación. Pero cuando tú entiendes que el perdón de pecados, que la santidad divina, no es por algo que nosotros podamos hacer o guardar, sino, como decíamos hoy, ¿no?, dice que a los que Él llamó, también los predestinó. En ese predestinó, ¿qué significa? Que Él nos guardó, que Él nos separó, que la santidad, que el guardarse en Dios, no depende de nosotros, guardarnos, estar en casa, para que nada malo nos suceda, no hablar con la gente, estar resguardado. Pensábamos antes que eso era guardarse para Dios.
pero cuando entendimos la gracia, también entendimos la santidad. Algunos dicen, los de la gracia se agarran de la gracia para poder vivir ellos como quieren, y entonces abusar de la gracia. Eso sería abusar de la gracia, que es algo que nosotros no hacemos. Solamente entendimos bien la gracia, entendimos que el favor de Dios vino a nuestra vida por medio de Cristo, ¿sí? Y ahora nosotros podemos dar esa gracia a otros. Gracia sobre gracia también puede ser así. Hablarle de la gracia a alguien que no la conozca, a alguien que nunca escuchó ni un versículo bíblico, nunca abrió una Biblia, a alguien que no sabe nada. Poder hablarle de Cristo, del amor de Cristo, eso es gracia sobre gracia también. Y una de las cosas que también repasábamos en el día lunes, dice en el versículo 17, ¿sí? del capítulo 1 del libro de Juan, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? La gracia y la verdad fue completa, fue abundante, fue integral por medio de Jesucristo, no por medio de la ley que dio Moisés, sino por medio de Jesucristo. Y otra de las cosas que también me ha gustado de este pasaje, dice que en el principio era el Verbo, que en él fueron hechas todas las cosas, y que en él estaba la vida. En Cristo está la vida, nuestra vida. Por medio de él nosotros podemos decir que tenemos la vida y que Cristo vive en nosotros, ¿no? Por medio de la fe creemos de que Cristo vive en nosotros, que Dios vive en nosotros, porque el que está unido a Dios, un espíritu, es con Él, uno es con Él. Cuando entendimos esto, entendimos la vida del Espíritu, entendimos la vida abundante, entendimos que por medio de Cristo obtuvimos la santidad, la redención, el perdón de los pecados eternos, la gracia de Dios, la vida eterna en Jesucristo. Y entendimos el propósito y el llamado. Y entendimos de que no somos mente nada más, no somos cuerpo nada más, que tenemos un espíritu y que por medio del espíritu, por medio del espíritu de Cristo que mora, que vive en nosotros, por medio de él nosotros tenemos la vida eterna y la vida en abundancia, solamente por medio de él. Dijimos la clase pasada que en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida, la palabra de Dios. Por eso me gustaba esta palabra, ¿no? Que dice que el Verbo, dice en el principio, Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Para algunos dicen, no, pero ¿y cómo era? ¿Y dónde estaba? ¿No? Era la palabra misma de Dios, era Dios haciendo todas las cosas que fueron creadas. Por eso hay muchos que no pueden entender, ¿no? El universo, muchos no pueden entender la creación y ni mucho menos pueden entender la
nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo, la nueva vida que Dios nos dio por medio de Cristo, por medio de Él. Solo por medio de Él nosotros tenemos esta nueva vida que Él compró para nosotros, por medio de Jesucristo, ¿no? Y la verdad que la gracia de Dios estaba en Jesús, y por medio de Él nosotros somos hijos de Dios. Dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En la parte en donde dice, más arriba, que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, quiere decir que Él nos hizo a nosotros también. Por eso dice que a los que conoció, a estos también los llamó, y a los que llamó los predestinó, ¿no? Por ahí alguno puede decir, pastor, usted no sabe por el problema, la enfermedad, la situación que estoy pasando en el día de hoy, pero déjame decirte que a los que Dios llamó, a los que Dios separó, ¿sí? Por eso que la santidad, dijimos que Dios nos separa, nos guarda. Dios te separó para un propósito, por eso Él te predestinó. Pre significa de antes, y destino tiene que ver con el destino que Dios ya tiene para ti. Dios ya tiene para ti tu destino. Tu destino, como cuando uno toma un avión, ¿no? Y uno agarra el ticket, ¿no? Del pasaje, o toma un bus, y mira así, ¿y qué dice? El destino donde usted va a ir. No hay nada más lindo en la vida que saber dónde uno va a ir, o saber cuándo llegó a ese destino, y no andar perdido en la vida, ¿no? Hoy dábamos un ejemplo, veníamos caminando y dábamos un ejemplo, veníamos hablando con mi hija, y yo decía, ¿no? Un ejemplo cuando de los jóvenes, ¿no? Dice, ay, no sé para qué vine al mundo, ¿no? Quizás mi madre y mi padre no tenían nada que hacer y me trajeron al mundo. Otros dicen, no sé para qué vivo, no sé a qué me voy a dedicar, ay, yo no sirvo para nada. A la gente grande también le pasa, dice, ¿y ahora qué hago? No sé qué voy a hacer, ya no tengo un propósito en la vida. Y por eso damos estas enseñanzas, ¿no? Para que la gente encuentre su propósito, para que la gente encuentre su llamado, ¿no? Nuestro pastor Leo Argarañaz daba un ejemplo el día lunes de que decía ese pasaje tan conocido en el libro de Santiago, que decía que la palabra, ¿no? Es como ese espejo en donde uno se mira, pero luego que se va, se olvida cómo era, ¿no? Entonces, para nosotros recordar nuestra identidad, nuestro propósito, todo lo que Dios nos habló, ¿no? Si quizás tú estás escuchando esta enseñanza por primera vez y nunca has escuchado el Evangelio, también te puedes identificar, porque puedes decir, yo jamás leí la Biblia, jamás me hablaron de Dios, pero conocer que el verbo, conocer qué es el verbo, ¿no? ¿Qué es el verbo? Dios tenía un verbo para mí, Dios tenía un verbo para ti, Dios tiene una palabra para ti, así Dios en la creación del mundo, Dios tenía una palabra para el mundo, Dios tenía una palabra para el mundo, y Dios envió no solo al verbo, sino dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Jesucristo, ¿no? Que es Jesús. Él dice que habitó entre nosotros. Entonces Dios tenía una palabra, Dios tenía un verbo para el mundo, ¿no? Aun cuando Adán y Eva se equivocaron, ¿no?
quizás ellos sin saber comieron del árbol, ¿no? Del conocimiento y empezaron a saber, ¿no? Porque yo doy un ejemplo en mi casa, ¿no? Y digo, qué lindo, mi perrita no sabe lo bueno y lo malo, no sabe cuando viene la boleta de la luz, cuando viene la boleta del teléfono, no conoce el bien y el mal, ¿no? Entonces, tomamos eso y la sobreprotegemos, porque decimos, ella no sabe el valor del dinero, rompe las cosas y la sobreprotegemos, tiene una sobregracia. Entonces, siempre la escudamos con eso, ¿no? De que, ay, pobre, no sabe. Pero aún quizás Adán sin saber, o Eva, ellos comieron del árbol, ¿no? Aunque Dios le dijo que no, pero ellos comieron ahí y comenzaron a saber lo bueno y lo malo. Pero Dios tenía una palabra, Dios tenía un verbo sobre este mundo, Dios tenía una palabra. Y si Dios tenía una palabra para este mundo, ¿cuánto más para nosotros? Dios hoy tiene un verbo, Dios tiene una palabra. Jesucristo mismo, Él dio su vida por ti, pagó un precio para que esta vida integral que nosotros estamos predicando, para que te vaya bien, favorable, en todas las áreas de tu vida, aun cuando la ciencia, los médicos, las cuentas bancarias, aunque todo dé negativo, Dios tiene un verbo, Dios tiene una palabra para tu vida. Dios ya envió a Jesucristo, a ese Cordero hecho carne, ¿no? Y Él habitó entre nosotros, y el Cordero, Él fue el Cordero del mundo que pagó el precio por tu vida, por mi vida, para que hoy tú y yo conozcamos por medio del conocimiento de Cristo, así por el mismo medio que por la misma vía, por el mismo carril, por el mismo medio que entró el pecado a este mundo, por el mismo medio del conocimiento, pero ahora no del bien y del mal, sino de Cristo, sino de lo que Cristo hizo, nosotros podemos tener esa gracia sobre gracia, esa gracia que sobreabunde en mi vida, en tu vida y en nuestros seres queridos, aunque no los merezcamos, aunque hayamos cometido miles de errores, aunque digas, pastor, yo ya no merezco que Dios ni me mire porque yo me equivoqué, por más que tú, amigo, amiga, hayas fallado, hayas errado al blanco, porque pecar es errar al blanco. Dice que Él quitó, por medio de Cristo, quitó el pecado del mundo, de la humanidad, de ti, de mí. Él quitó el pecado para siempre y ahora cualquiera puede entrar al trono de la gracia de Dios, puede entrar al lugar santísimo. En el antiguo pacto de la ley dice que los sacerdotes tenían que entrar, ¿no? Entraba un sacerdote solamente al templo, luego se lavaba, daba alabanza, adoración, incienso, sacrificio, y luego podía entrar al lugar santísimo. Y si estaba él en las condiciones espirituales, seguía sonando la campanita, pero cuando la gente afuera del templo no escuchaba más la campanita, era que el sacerdote había partido. Entonces lo sacaban con una soga, porque el sacerdote no estaba tan blanco como parecía, no estaba blanco como la nieve, ¿no? Entonces, pero hoy todos podemos entrar, hoy para Dios todos somos iguales, hoy para Dios alguno puede decir, no, pero pastor, usted por ser pastor está más cerca de Dios, Dios lo escucha más a usted que a mí. Déjame decirte que hasta los pastores cometemos errores, hasta los pastores necesitamos de la gracia sobre gracia día tras día, hasta los pastores necesitamos decir, Señor, reconozco que hoy también necesito tu gracia, reconozco que hoy también necesito tu favor eterno, necesito, Señor, que me recuerdes que Cristo murió por mí para el perdón eterno de los pecados. Y este tema
me gustan mucho, a mí me apasiona porque el perdón de los pecados es lo más importante, o debería de ser lo más importante para la gente. Yo sé que mucho dice, pastor, ¿por qué no empieza predicando desde la vida integral? ¿Para qué no nos enseña a orar para que recibamos un auto, ¿no? Para que recibamos una casa, para que viajemos? ¿Por qué la vida integral no empieza de lo material, sino que empieza desde el espíritu? Por eso necesitamos conocer la vida, primero la vida, ¿no? Jesús dijo, vale más la vida que el vestido. Después dijo, vale más el alimento que el vestido, que la ropa. Y la gente dice, ay, yo quiero la ropa más cara, el perfume va, compra y se queda sin dinero para el alimento, ¿no? Después gastan alimento miles, van, llenan 2 o 3 carros para el alimento, llegan a la casa y dicen, me gasté todo, ahora no puedo comprar mi medicina. Era más importante la medicina que el alimento, porque la vida vale más que el alimento, y el alimento más que el vestido. Así que espero que te haya gustado esta enseñanza de la vida abundante de Dios, que si le creemos a Dios, no habrá medicina, no habrá nada que nosotros tengamos que hacer para vivir más o para estar más saludable. Algunos dicen, pastor, yo tengo que entrenar más, meterme más en el gimnasio, ¿no? Pero lo que necesitamos para tener una vida abundante es conocer la gracia de Dios, su inmenso amor, su favor inmerecido. Yo no merecía estar predicando hoy aquí, no merecía, ¿no?, estar predicando, ni mucho menos ser pastor. Yo nunca quise ser pastor porque decía que los pastores tenían que tener muchas cualidades, las cuales yo no las tenía, ni siquiera las tengo hoy por hoy. Y algunos se agarran de eso, ¿no?, muchas veces para criticar y decir, mirá, aquel se la da de pastor, ¿no?, y comete tal falta o se equivoca en esto, ¿no? Por eso yo soy muy puntual y siempre digo, las enseñanzas que nosotros damos, que tenemos, son de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, y es lo único que nosotros escuchamos y nosotros transmitimos también. No sacamos las enseñanzas de internet o algún otro lugar, no escuchamos otros predicadores, pero déjame decirte que si tú estás escuchando estos mensajes por medio de algún medio de comunicación, busques un pastor de la gracia que esté firme en la gracia, que tenga el fundamento correcto, que no crea en fantasía, que no crea que algo mágico va a cubrir tu vida. Tú lo único que necesitas es recibir la gracia de Dios, gracia sobre gracia, día tras día, recibir la vida nueva en Cristo Jesús y conocer el fundamento correcto. Y solo así tienes que buscar un mentor, un pastor de la gracia que te enseñe bien la gracia, cómo edificar tu vida espiritual por medio de la palabra de Dios, por medio del verbo, ¿no? La verdad que yo, de que estoy aprendiendo, de que estoy en la gracia, no dejo de aprender, me gusta mucho aprender la palabra de Dios, y creo que los jóvenes van a ser muy tocados con esta palabra. Los jóvenes son los que el día de mañana van a llevar a otros esta enseñanza de gracia, y muchos pastores necesitan escuchar para renovarse, para ser renovados. No es que nosotros estamos predicando algo nuevo o esto es un mover nuevo, sino que la gracia de Dios viene de Jesucristo mismo. La gracia de Dios es Cristo, Cristo es la gracia, y nosotros necesitamos día tras día depender
de su inmensa gracia, su inmenso favor, y reconocer que si somos limpios, si somos sanos, si somos bendecidos con toda bendición, fue por medio de que Él se sacrificó, pagó un precio por nosotros, y ahora nosotros tenemos la libertad, tenemos la verdad, tenemos la vida, tenemos la gracia que abunda en nuestra vida, y que por medio de ese sacrificio, ese precio que Cristo pagó, nosotros ahora podemos disfrutar de todos los beneficios del nuevo pacto. Así que, a ver si no me olvido nada más. Sí, mucha gente, el tema de las cargas, mucha gente tiene cargas emocionales, cargas espirituales también, condenación, ¿no? Autocondenación, pecados, culpabilidad, ¿no? Y Dios por medio del Verbo que se hizo carne, ¿no? Y que estuvo entre nosotros, y Él dice que Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? No hay ninguna carga, ninguna condenación, ninguna culpabilidad, ningún pecado para los que están en Cristo Jesús. Por eso, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, Él estaba en tiempos de ley, pero manifestaba la gracia. Él era Cristo mismo en carne, ¿no? Pero Jesús, como el Verbo era, el Verbo se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Él tuvo que vivir, ¿no? Como un ser humano, ¿no? Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dice que a Él lo escupieron, le pegaron, lo azotaron. Dice que a Él lo maltrataron, lo desfiguraron, dice en Isaías, que su rostro fue desfigurado, ¿no? Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que por su llaga fuimos nosotros curados, y que Él se llevó, cargó con todos los pecados de la humanidad, con todo pecado, con todo dolor, con todo sufrimiento. Por eso que conocer lo que Cristo hizo, conocer lo que Cristo hizo es muy poderoso. Conocer lo que Cristo padeció, sufrió, no es para nosotros decir, tú tienes que sufrir o pasar lo mismo que Cristo pasó, porque tú tienes que pagar un precio, sino que lo que Él pasó fue para justamente Él cargar con tus pecados, con mis pecados, con tu condenación, con tu injusticia, con lo que a ti te tocaba cargar. Él cargó con toda carga espiritual, cargó con todo dolor, con todo sufrimiento, con toda maldición. Él cargó, se hizo maldito, Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos benditos. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso que conocer, el conocimiento nos hace, el conocimiento de la verdad nos hace libre y podemos disfrutar de esta vida abundante. Entonces podemos entender que la vida viene de Dios, vino de Dios, Jesucristo mismo, y ahora está en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, desde el espíritu, para nosotros poder disfrutar de todos los beneficios del nuevo pacto de la gracia. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Si quieres un versículo más, leemos un versículo más aquí en el libro de Santiago.
el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, ¿no? Lo que compartimos recién, para nosotros ver nuestro espíritu, la vida de Dios en nuestro ser, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que tener un pastor que nos enseñe la gracia de Dios abundante, el fundamento correcto, la gracia, la redención, el nuevo pacto, el perdón de los pecados, la nueva naturaleza, ¿no? Hay pastores en muchas naciones, como ser en Nueva York, en Chile, Perú, pastores de la gracia, que tienen esta enseñanza. Y yo te animo a que busques un pastor que predique la gracia de Dios, el fundamento correcto, la nueva naturaleza, y puedas aprender, porque déjame decirte, cuando viene una situación a tu vida y tú no sabes a quién preguntar, ¿no? Uno se pone mal. Hoy estábamos buscando, ¿no?, un producto en el mercado y no teníamos a quién preguntar. Andábamos por todo el mercado dando vuelta y no sabíamos, bueno, el producto se había terminado, pero es feo estar en la vida sin tener un pastor, un mentor, un entrenador, alguien que te alinee con la palabra de Dios y que te muestre tu destino, te muestre tu propósito, tu llamado, para qué naciste, ¿no? Y como dice aquí, muchas veces somos oidores de la palabra, venimos, escuchamos la palabra y nos vamos, pero después nos olvidamos cómo era, ¿no? Por eso es bueno tener a quién preguntar. Así que contactate con nosotros, déjanos un mensajito para saber desde qué lugar nos estás mirando. Bendecidos con toda bendición, te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, aquí en la ciudad de Burlingame, provincia de Buenos Aires. Bendecidos.